Muy buenas noches, querida familia, muy buenas noches. Es un gusto para mi esposa y para mí estar con ustedes este jueves. Bienvenida. Muy buenas noches. Es un placer para nosotros esta noche poder compartir junto con ustedes la palabra de Dios y tomarnos un buen cafecito o un tecito. Fíjate, Dios te ama a pesar de que tomas tecito. No, no es cierto. No, los tecitos son muy chidos también, muy, muy ricos. A mi esposa le gusta el té chai, ¿qué otro? Uno de frutos rojos, es media exótica. Sí. Yo soy ordinario, así ¿cómo se llama? El de manzanilla, el de canela, el de hierbabuena, ¿no? Pero el café. Ya les corté la inspiración en la rola, luego se las pongo. Pero bueno, continuando, es tan importante, mucha gente, pongan mucha atención, querida familia, mucha gente muchas veces me ha tocado casos tristes de que muchas veces tú y yo como hijos de Dios podemos conocer mucho de la Biblia y desconocer completamente el plan de Dios en nuestro matrimonio, el plan de Dios en nuestra familia. Podemos saber mucho de la Biblia y desconocer qué es lo que Dios manda en el matrimonio, qué es lo que Dios manda en la relación entre padres e hijos. Y eso me pasó a mí también. Yo daba estudios bíblicos y estudiaba y daba estudios bíblicos. Llegó una época, yo como servidor de la iglesia donde me congregaba, que de repente llegó una época donde yo daba hasta 5 o 6 estudios bíblicos a la semana. Y ya andaba yo de aquí para allá y de aquí para allá dando estudios bíblicos aquí, estudios bíblicos allá y todo. Pero cuando me caso empezamos a tener broncas impresionantes. ¿Qué fue lo que pasó? Yo decía, y ella también. Decíamos, ¿qué pasa? Somos cristianos, nos amamos, queremos servir a Dios juntos. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Tú conoces la Biblia, yo conozco las Escrituras, tú conoces al Señor, yo conozco al Señor. ¿Por qué tenemos tantos problemas si somos cristianos? Es ahí donde me di cuenta que podremos conocer mucho de Ezequiel, de Apocalipsis, de Isaías, de Jeremías, de Levítico, de Deuteronomio, de Juan, de quien quieras. Y completamente ser ignorantes de cómo llevar un matrimonio bíblico. De aplicar la palabra. La aplicación. Entonces es tan importante los próximos estudios bíblicos que vamos a tener, porque te van a dar las herramientas como soltero, como lo platicaba con mi querido Habacuc. Te va a dar las herramientas. La palabra de Dios nos da las herramientas para poder ser una buena esposa, ser un buen esposo, un buen hijo, un buen padre. Entonces realmente Dios empieza a enseñarnos el origen de la familia, el origen del matrimonio, el origen y los rasgos y las características del hombre, como vamos a empezar hoy, si Dios nos presta vida, y los rasgos y las características de las mujeres también, que también tenemos que saber. Entonces, en base a eso, tú ya vas teniendo el panorama muy claro y ya sabes como soltero cómo debe ser y cuál es tu rol como hombre. Como soltera, cuál es tu rol como mujer. En el matrimonio ya sabes cuál es tu rol. Como hijo ya sabes cuál es tu rol. Como padre ya sabes cuál es tu rol. Y sabes quién es el que formó la familia. Si tú fortaleces la familia, estás fortaleciendo literalmente a la sociedad. Y esta sociedad que vemos en caos es porque no hay familias unidas, porque no hay matrimonios firmes, porque no hay relaciones sanas entre padres e hijos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Literalmente regresar al origen. Es por eso que estamos estudiando Génesis, el plan original de Dios, el origen de todo, el origen de la familia, del matrimonio. Por eso los próximos estudios van a ser largos y nos vamos a clavar mucho en la familia. Mucho nos vamos a clavar ahí para tratar de dejar detallado el rol del hombre, el rol de la mujer, etcétera, ¿no? Ahora, empezando, estamos en Génesis capítulo 2. Vamos por favor a Génesis capítulo 2. Lo voy a empezar a leer desde el versículo 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, este versículo 9 ya lo estudiamos el jueves pasado. Si no viste el jueves pasado, yo te invito a que lo veas para que puedas tener muy claro este panorama
del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya lo hablamos el jueves pasado. Y fíjate lo que dice, y salía del Edén, el famoso jardín del Edén, del cual tanto se ha hablado, tanto se ha enseñado, tanto se ha soñado, ¿no? El Edén, el jardín del Edén, ese que Dios les creó a Adán y a Eva, donde Él les suplía de todo y vivían felices, ¿no? Salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, es decir, de un solo río se dividía, se fragmentaba en 4 brazos. El nombre de uno de los brazos o uno de los ríos que salía del río principal era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón o Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, que algunos consideran o creen que este río Hiddekel es el río Tigris. Este es el que va al oriente de Asia. Asiria, perdón, gracias. Asiria, muchas gracias. Y el cuarto río es el Éufrates, es decir, que del río principal que regaba el huerto del Edén se dividía en 4 ríos, ¿no? Y estos ríos son los que, ¿cómo se llama? Aquí están descritos. Ahora, hay una pregunta muy clara que muchos historiadores, teólogos, geólogos, etcétera, y todo lo que termina en ólogos, han hecho. ¿Dónde se encontraba el jardín del Edén? History Channel, no se pierdan el próximo capítulo. O Nat Geo, te presentamos en dónde estaba el jardín del Edén. Y hay N cantidad de videos, N cantidad de programas, N cantidad de historiadores, N cantidad de científicos, N cantidad de teólogos, y cada uno te trata de ubicar en una zona, que está en el Medio Oriente, no, que está más para acá, más para allá, y mira, en base a los ríos. Ahora, algo que muchas veces no se toma en cuenta, y esto es clave y es fundamental. Hay 2 cosas importantes. La primera, esta ubicación era prediluviana. ¿Qué significa eso? Que aquí todavía no venía el diluvio. Recordemos que esos ríos y ese lugar geográfico literalmente era muy diferente a como fue después del diluvio. Acuérdense que Noé, como lo vamos a estudiar más adelante, Dios destruye la tierra con agua. Dios llena todo el planeta de agua. Por lo tanto, la geografía cambia completamente. Los cauces de los ríos también cambian completamente. Completamente fue modificada la tierra. Ciertamente, hay ríos como el Éufrates, por ejemplo, que el día de hoy se conoce claramente, el Tigris, ¿no? Puede ser que alguno de esos ríos haya subsistido, pero la realidad, como bien dijo un teólogo, decía, es imposible saberlo. Siendo muy honestos, sería demasiada soberbia creer que ya sabemos la ubicación del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Dios destruyó todo con agua. Vino el diluvio. Por lo tanto, esto fue prediluviano, fue antes del diluvio. Había otra geografía, había otros cauces de ríos, era un planeta muy diferente. No llovía, como ya lo estudiamos, no era necesaria la lluvia. ¿Por qué? Porque había un vapor que cubría toda la tierra, que hacía el efecto invernadero, como ya lo hemos platicado. Era otro planeta completamente. Después del diluvio, después del pecado de Adán y de Eva, y después del diluvio, literalmente cambió completamente todo. Por lo tanto, el día de hoy, enfocarnos
y tratar de analizar y mira que aquí, y mira, ya yo descubrí esto y yo descubrí lo otro y tal geólogo dice esto y tal historiador dice esto y tal teólogo dice esto y a ver, vamos a armar el rompecabezas y a ver si encontramos dónde estaba el Edén. Te estás perdiendo, bro. Te estás perdiendo. Para empezar, Dios no quiere que nos aferremos a un pedazo de tierra aquí en la tierra. El jardín del Edén, wow. Pues sí, históricamente, qué padre, ¿no? Como cuando los que han tenido el privilegio de ir a Jerusalén y andar por el viaje misionero de Pablo, por ejemplo, ¿no? Si has ido a Grecia, o has ido al Medio Oriente y ver dónde estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y por las calles donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, el río Jordán, todos los que han tenido el privilegio de ir a Jerusalén, pues sí es padre, es bonito y dices qué chido, pero al final de cuentas la nueva Jerusalén es la mera mera, el nuevo mundo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman es lo precioso que todos anhelamos, nuevos cielos y nueva tierra que Dios creará. Dios no quiere que pongas tus ojos en lo temporal. Dios no quiere que pongas tu esperanza y tus sueños en lo temporal y aquí en la tierra. Dios no nos permitió conservar la ubicación, ¿sabes por qué? Para que no exaltemos a la ubicación y no creamos que el Edén es ese lugar donde tenemos que estar y donde debemos de añorar a estar. No es así. Jesucristo no se cansó de enseñarnos eso. Juan capítulo 17, versículo 13 dice, ¿lo puedes leer, amor? Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. El versículo 14 dice, yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo en esta oración que Jesucristo hacía al Padre? ¿Sabes qué? Los que son nuestros padres, ¿no? Los que son mis hijos, mis discípulos, no son de aquí. Nuestra ciudadanía no es aquí en esta tierra. Somos peregrinos en esta tierra, en este planeta. Somos peregrinos. Nuestro anhelo, nuestro sueño no es aquí el hoy y el ahora. Es en la eternidad. Porque si fuera el hoy y el ahora, pues qué duro. Algunos qué padre, ¿no? Porque se la viven bomba. No, pero en esta época que estamos todos viviendo de una pandemia, que fuera el hoy y el ahora, pues es lo único, ¿no? Qué desesperanza. O sea, ya qué esperanza hay. Y hay dolor por todos lados, ¿no? Vemos esto de la violencia que estamos viviendo, ¿no? Los asaltos, los secuestros, cosas horribles que estamos viendo en las noticias. Y dices, bueno, ¿esto es todo lo que le podemos ofrecer a nuestros hijos? Esto es todo lo que le podemos ofrecer. Por ejemplo, platicábamos el otro día, mi esposa y yo, con mi hija, y platicábamos de a mi hija nos pregunta mucho de cómo éramos de niños, qué hacíamos de niños, etcétera, ¿no? Y tú y yo podemos platicar de que ¿a poco no salías tú a jugar a la calle? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Todos nosotros salíamos a jugar a la calle. Y los hombres pues, salíamos a jugar fútbol tal vez con los vecinos, ¿no? En la calle, en plena calle. O tal vez te ibas a las tortillas caminando, ¿no? O tal vez ibas a la tiendita caminando, tú solo, como niño, como niña. O sea, era otra época. Tal vez tú ibas al centro comercial sola, siendo niña o siendo niño. Yo pudiera ir tal vez a un centro comercial, siendo adolescente, ¿no? 12 años, yéndome yo solo al centro comercial, a tomarme un helado. No lo sé, era otra época. Era la época donde los autos no usaban cinturón de seguridad, donde tomábamos agua de la calle, ¿no? De la manguera, tal vez. Era otra época. Pero el día de hoy, ¿qué época le está tocando a nuestros hijos? Pues es una época donde a mi hija, pues no la dejo ir sola a un centro comercial.
donde ella no puede decirme ahorita vengo, voy por las tortillas, ¿no? O sea, es otra época muy diferente. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Qué triste que fuera el hoy y el ahora todo lo que hay, ¿no? Dios no quiere que pongamos nuestros ojos en lo temporal, sino en lo eterno. Dios quiere que pongamos nuestros ojos en lo eterno y no en lo que hay, en lo que está aquí. ¿Puedes leer 2 Corintios capítulo 4, por favor? 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. ¿Sabes algo? No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y es curioso que lo que no se ve, lo que se ve, porque hay personas que dicen, no, yo hasta no ver, no creer. Pues déjame decirte que lo que tú ves está hecho de lo que no ves. Tú no ves átomos, tú no ves moléculas, pero sin embargo todo lo que tú ves está conformado por cosas que tú no ves. Volviendo al punto ¿sabes qué? Dios dice, no pongas tus ojos en lo temporal, pon tus ojos en la eternidad. Y es de lo que está hablando. ¿Sabes qué? Si el jardín del Edén existiera el día de hoy físicamente y todo el mundo supiéramos, tal vez sería un paseo turístico, ¿no? Como en Jerusalén. Pero tal vez el corazón de mucha gente se perdería, diciendo es aquí el lugar donde tengo que estar, y cuando Dios dice es un pedazo de tierra, son unos árboles que cumplió su propósito en esa época. Fue creado con un propósito, pero ese propósito terminó, cambió, y después Dios envió el diluvio y fue destruido el Edén por agua, por el juicio de Dios sobre la tierra, y no quedó físicamente historia de en qué lugar fue el Edén. ¿Para qué? Para que el hombre no ponga su corazón en esta tierra, sino en lo eterno. Mateo capítulo 16, ¿lo puedes leer, amor? Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es lo que pasa en este pasaje? Jesucristo les dice: ¿sabes qué? Es necesario que yo muera por ustedes. Es necesario que vayamos a Jerusalén y yo sea sacrificado. Y Pedro luego, no, Señor, ¿cómo? Que nada de malo te acontezca, que nada de malo. No, al contrario, declara algo bueno para tu vida. No estés diciendo cosas negativas a tu vida. No, esta filosofía metafísica, ¿no? No sé, los que han estudiado algo de metafísica, que no se las vendo, al contrario, la metafísica está completamente contraria a lo que Dios enseña en su palabra. Pero la metafísica enseña mucho esto de la confesión positiva. Es pura metafísica. La ley de la atracción y un chorro de cosas, que es pura metafísica completamente apartada de Dios. Pero bueno, imagínate, ¿no? No, di cosas positivas para tu vida, no digas cosas negativas.
Y Jesucristo lo detiene y le dice, a ver, apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tus ojos en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, en las eternas, sino en las temporales. Dice aquí, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En vez de ver lo eterno y los propósitos eternos, ves las cosas temporales, ¿no? Ves las cosas aquí. Y es lo que Dios está diciendo siempre, lo que Jesucristo siempre dice, ¿sabes qué? Pon tus ojos en lo eterno y no en lo temporal. Y eso da paz, o sea, realmente en el medio de cualquier aflicción que independientemente de cada quien esté viviendo, nosotros, por ejemplo, cuando fue lo de Huguito, que nos dieron el diagnóstico de autismo, eso a mí me daba mucha paz, el poner mis ojos en lo eterno y no en lo que yo veía, porque todo lo que yo veía era como desastroso, ¿no? O sea, lo que yo podía ver y enfrentarte a situaciones que no sabes ni para dónde hacerte y pues como que para eso nunca estabas preparado, ¿no? Porque pues venías con un ritmo de vida y de repente Dios en su plan nos enfrenta a esta situación y la verdad, la única esperanza que yo encontraba es, bueno, pues lo bueno es que el Señor sí sabe. Mi mira está en Él, en lo que está arriba, no en lo que yo puedo ver, que esto es temporal. Y yo sé que el Señor se va a glorificar en medio de nuestra necesidad, porque le dice su palabra. Dice su palabra que nos bastemos su gracia, porque Él se perfecciona en esa debilidad. Entonces, meditar en lo de arriba y pensar en lo de arriba y ver en lo eterno siempre trae seguridad, confianza, guianza y seguir avanzando. No quiere decir que no vas a hacer nada, ¿no? Pero seguir avanzando y tener como esta confianza de mucha gente, no sé, escuchas o dicen, Dios está en control y es verdad, pero cuando lo tienes que vivir, es, ok, sí es cierto, o sea, Dios está en control y Dios nos va a ayudar, ¿no? Y así en medio de cualquier aflicción. Así es, qué importante es descansar en la eternidad y te da paz en cualquier situación. Tengo un amigo que quiero mucho y yo sé que lo voy a volver a ver. Partió con el Señor y él tenía cáncer y me tocó estar con él en los últimos días antes de que partiera con el Señor, y él con una sonrisa ya sabía que iba a partir, ya sabía que estaba a horas tal vez de partir con el Señor. Ya su cuerpo estaba ya consumido por el cáncer. Y él con una sonrisa me decía, mi Hugo, me decía, ¿cómo va a ser, Hugo? ¿Cómo va a ser? Platícame, ¿cómo va a ser? Cuando yo cierre mis ojos en esta tierra, ¿y qué va a pasar? Cuando los abra en su presencia, ¿qué voy a ver? Entonces ya él cerraba sus ojos y yo le leía Primera de Corintios 15, algunos pasajes de Apocalipsis donde habla precisamente de esos cielos nuevos y tierra nueva, de esos pasajes donde el apóstol Pablo dice que Dios tiene preparadas cosas que ojo no vio ni oído yo para todos sus hijos, ¿no? Hablábamos de Juan capítulo 14 donde Jesucristo dice precisamente, voy pues a preparar una morada para ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Y es curioso que este mensaje tan poderoso de Jesucristo, de que pongamos nosotros nuestros ojos y nuestra esperanza en lo eterno, es completamente contradictorio a muchos mensajes que tristemente se dan desde púlpitos para que ames más este mundo, para que ames más lo terrenal, para que tu corazón se siembre en la prosperidad económica, para que tu corazón se siembre en ese puesto o en ese negocio o en lo terrenal. ¿Cómo hemos perdido el rumbo? Cuando Dios nos enseña, pon tus ojos en lo eterno. Y si pones tus ojos en lo eterno, vives lo terrenal con otra visión, con una paz, con un gozo. Y cuando te va muy bien, tienes un corazón agradecido y aparte, si Dios te super bendice en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, en tu familia, vives con un gozo, con una paz, pero también con una responsabilidad porque sabes que tiene un propósito mucho más allá de lo temporal. Tiene un propósito en lo eterno.
Y cuando te va muy mal, tienes una esperanza que nadie te la roba, porque tus ojos están puestos en la eternidad y no en lo temporal. Entonces es maravilloso. Vives muy diferente cuando pones tus ojos en lo eterno y no en lo temporal. Filipenses 3:18, ¿lo puedes leer, amor? Filipenses 3:18 al 20 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo que acabo de decir. Aquellos tristemente que quieren que ames lo temporal, también lo temporal, ¿cómo no? No, lo temporal y lo terrenal. Y quieren que siembres tu corazón, tus proyectos, tu vida en lo temporal. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida en esa cruz, para que tú y yo pongamos los ojos en lo eterno. Así de fácil y claro. La cruz de Cristo nos enseña mil mensajes, 1000 predicaciones de 1000 áreas. Y una de las áreas es: Cristo Jesús murió en la cruz no para que yo tuviera una chamba nueva, o un carro nuevo, o una casa nueva. Cristo Jesús murió en la cruz para perdón de todos mis pecados y llevarme a la vida eterna con Él. Por lo tanto, mi anhelo no es un pedazo de jardín del Edén. Mi corazón no está sembrado en un pedazo de tierra diciendo: ¿dónde está el jardín del Edén? Porque quiero ir ahí. ¿Sabes qué? El cielo es nuestro destino. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Ubícate. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Y mi pasaporte ya está sellado y firmado con la sangre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida eterna y estemos eternamente en la presencia de Él, ¿no? Ahora, en Génesis capítulo 2, vamos al versículo 15 y es donde empieza el tema de la familia. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Platícame. Aquí vemos el principio, ¿no?, de esta parte de la familia, y vemos lo que Dios le encomienda al hombre. Entonces vemos una parte de la naturaleza. Tú decías, hablabas, hay que aprender a observar y saber, porque muchas veces los conflictos en el matrimonio es porque el hombre está muy enfocado en el trabajo y se la pasa en el trabajo, y que su mente siempre es el trabajo. Nosotras como mujeres siempre decimos: no, trabajo, nada más están pensando en el trabajo. Pero cuando empezamos a conocer el diseño del hombre, cómo el Señor diseñó a los varones, y lo vemos en Génesis 2:15, y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Eso es lo primero que hizo, lo puso en el huerto de Edén, le dio un lugar para estar, para establecerse, porque ya había preparado nuestro Señor donde Él iba a vivir. Pero después dice: ¿para qué? O sea, ¿para qué lo puso ahí? Lo puso para que lo labrara y lo guardase. Entonces, dos de los principales encomiendas que el Señor les pone al hombre y para lo cual es creado es para que trabaje el lugar que le dio y para que lo guarde, para que lo proteja, para que lo cuide, que esté al pendiente del lugar que el Señor le ha dado, ¿no? Entonces, en este caso, es nosotras como mujeres reconocer lo que el Señor ha hecho con los varones, ¿no? Que esa es su encomienda: labrar, trabajar, proveer y guardar, proteger, preparar, todo lo que tenga que ver en el cuidado, y eso les puede tomar muchísimo tiempo, y el día de hoy lo vemos. El día de hoy nosotros vemos que su mente siempre está en el trabajo, y lo hemos visto en cualquier cantidad de retiros en matrimonios que Dios nos ha permitido tener durante todos estos años, ya han sido varios,
Y es el mismo tema, ¿no? Y tú escuchas a las mujeres o podemos platicar entre mujeres y sale a relucir el tema de repente nosotras criticar hasta cierto punto, ¿no? Que están muy enfocados en el trabajo. Pero cuando no tienes, estamos hablando en ignorancia, que no conoces esta parte que dice Génesis 2.15, pero ya cuando vas a la palabra y ves que en Génesis 2.15 el Señor así lo diseñó, entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos ya, después vemos cómo creó Dios a la mujer, pero nos damos cuenta y entendemos el por qué el varón, su mente y mucha parte del tiempo de su vida está enfocada en labrar y guardar el trabajo. Vamos a un pequeño comercial para arreglar aquí un tema y ahorita regresamos. No se me vayan. Continuamos después de este corte comercial. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, continuamos. Eso es muy importante. Vamos a empezar una etapa conociéndonos. Las mujeres conozcan a los hombres y los hombres conocer a las mujeres. Cómo Dios diseñó al hombre, cómo Dios diseñó a la mujer. Cuando yo fui conociendo cómo Dios diseñó a mi esposa, puede ser mucho más paciente, más sensible y busca satisfacer sus necesidades. Entonces la comunicación se mejora 1000 veces entre hombres y mujeres. Cuando yo fui conociendo cada vez más cómo Dios creó a la mujer, pude entender más muchas cosas que yo antes no entendía. Haz de cuenta que te quitan la venda de los ojos, ¿no? Me acuerdo una vez, yo iba manejando, así. Bueno, no así. Bueno, sí. No, yo iba manejando, mi esposa iba a un lado y mi querido doctor Silva y Lichita, les mandamos un beso bien tronado. Mi querido doctor Silva me regaló un libro que se llama Amor y Respeto. Y realmente yo no había podido leer el libro. Siempre andaba yo corriendo de un lado para otro, andaba así corriendo y yo decía algún día lo voy a leer, pero realmente no tenía chance de sentarme. Y el tiempo que tengo chance de sentarme, pues estudio la Biblia. Entonces no lo había yo agarrado. Pero mi esposa lo agarró. Entonces lo empezó a hojear, lo empezó a leer ella. Y un día que yo iba manejando, ella empezó a hablar. Dijo, ahora ya entendí, cuando tú me dices esto y esto y esto, ya entendí por qué me lo dices. Me lo dices por esto y esto y esto. Y yo así de, wow, y esa revelación, ¿qué onda? Entonces dije, a ver, platícame. Sí, pues el libro que el doctor Silva nos regaló, dice esto y esto y esto. Y empezó a hablarme del libro y dije, oh, está buenísimo ese libro. Entonces, pues realmente ella empezó a entender cómo Dios me diseñó a mí y cómo Dios me creó a mí. Entonces le ayudó a entenderme más. Y ahí fue cuando se destapó muchas cosas que a veces pueden generar conflicto en el matrimonio, discusiones entre hombres y mujeres, porque no entendemos que no es un tema de ella o de él, es un tema de diseño, de cómo Dios nos diseñó al hombre y a la mujer. Por lo tanto, cuando ella empezó esto, y fue ella la que puso en mí la cosquillita de decir, pues a ver entonces cómo Dios creó a la mujer. Y ya posteriormente, cuando lleguemos a Eva, vamos a empezar a analizar a la mujer y vamos a aprender muchas cosas de las mujeres, cómo Dios las creó.
Pero ahorita estamos enfocados Con el varón. con el Y varón. realmente es importante tomar en consideración todo esto, o sea, el saber por cómo Dios, porque a veces leemos este versículo si ya lo han leído antes, y yo también ya lo había leído antes, ya lo había escrito porque me habían hecho por hacer Génesis en una libreta del 1 en adelante, pero no nos habíamos detenido a aplicarlo, ¿no? En la aplicación, porque pues en ese momento no, yo era soltera y en ese momento no lo pasé, pues no lo veía. ¿Y por qué no nos enseñan? Porque no nos enseñan la aplicación, en ese momento no me enseñaron la aplicación. Pero de ese aparte, por ejemplo, versículo, como solteros, no nos enseñan la importancia del diseño. del diseño. Sí, sí. Por eso, sí. los que son solteros, no queremos nosotros cometer el error que cometieron con nosotros. Ujú. A nosotros no nos enseñaron que siendo solteros teníamos que saber cómo Dios diseñó al hombre y a la mujer Sí. y cómo Dios diseñó el matrimonio y la familia. Sí, porque finalmente nosotros entramos al matrimonio pensando, obvio, yo como mujer, él como hombre, pero yo, o sea, pensando que Hugo tenía que pensar como yo. O sea, si yo pensaba las cosas de esta manera, pues bueno, ¿por qué él no las piensa igual? Ahora, ¿No? tú podrás decir como mujer, no, yo nunca he pensado eso de mi esposo o nunca he pensado que él tiene que pensar como mujer. Tal vez lo dices o tal vez lo piensas, que tú no, pero la realidad es que sí. Ujú. La realidad es que todas las mujeres. ¿Por qué? Cuando piensas que dices, oye, es que ¿por qué no hiciste las cosas así? Y el hombre dice, ¿Qué? o sea, ni ¿por qué siquiera tenía que hacerlas así? consideré que Pues, eso ¿cómo así. que es obvio Ajá. que tiene que ser así? O es obvio que debiste de haber hecho o haber hecho las maneras, de esta manera las cosas. Y el hombre dice, no es obvio. ¿Que ¿De qué hablas? O la clásica, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Pues sí, pero platícame, es que tú no platicas, claro, platicas mucho con la gente de tu trabajo, platicas mucho acá, pero en la casa no hablas y no platicas y todo. Entonces, en ese tipo de cosas es cuando dice, es a lo que se refiere mi esposa, que dice es que yo pensé, ¿no? Que él tenía que ser como yo, ¿no? Y no es así. Ujú. La mujer piensa, bueno, pues es que es obvio que él debe de ver estas cosas. Y el hombre también piensa al revés. Ujú. El hombre ve, como dice el libro, pues, con los lentes azules. Y la mujer ve con los lentes rosas. Entonces vemos de forma muy diferente cada cosa. El mismo punto. El mismo punto, como por ejemplo, explícame lo de no tengo ropa que ponerme. Ajá. Esa frase, ¿no? Si decíamos, si hacemos un estudio y vemos, y en ese estudio que nosotros veíamos, las mujeres les preguntan, para ti, y si ustedes las chicas que me están escuchando, ¿no? ¿Qué significa no tengo que ponerme? Y literal en mi mente está pues no tengo nada nuevo o diferente que ponerme, ¿no? Y cuando esa misma pregunta se les hace a los varones y en su mente que está, porque es real, o sea, en tu mente que está cuando yo digo, no, cuando tú dices no tengo nada que ponerme. Abres el closet y si el hombre dice no tengo nada que ponerme, es porque literalmente no hay nada. O no hay nada planchado, ¿no? o limpio. O limpio, Decían. o sea, no hay, no, pues todavía limpio, ay, sí, pero planchado, Bueno, planchado. pero no hay nada. Pero en cambio, la mujer cuando abre el closet y está lleno, repleto, así, vomitando de ropa, de zapatos, y la mujer dice, no tengo nada que ponerme, y el hombre dice, ¿what? ¿De qué hablas si está lleno? ¿De qué estás hablando? O sea, tiene 70 zapatos. Bueno, no es el caso de mi esposa. No. Cuando me casé, sí. Sí, cuando se casó. Sí. Ahorita, pues ni modo, pues ya. Se casó conmigo y se amoló. Pero cuando recién nos casamos y hizo su mudanza a nuestro departamentito, Dios mío. Dios, ¿vendía zapatos? Sí, o sea, tiene zapatería, ¿no? Sí, no, o sea. Pero pues ya se casó conmigo, pues se le acabó eso, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al punto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ya ni me acuerdo. Por las diferencias, de que a veces que la misma frase, una mujer la conceptualiza de una manera muy diferente a como la conceptualiza el hombre. Entonces, de ahí la importancia de que aprendamos a observar el diseño del hombre y no a criticar, y por eso es que digo que uno piensa que deben de pensar los hombres como nosotros, y de inmediato empiezas a criticar porque no lo están haciendo como
yo lo haría, y entonces viene la discusión, viene el pleito o viene la incomodidad o el enojo para uno que también genera conflicto, y entonces empieza ahí un pleito de pero ¿por qué no? Y son cosas innecesarias que la verdad cuando aprendemos a aplicar la palabra de Dios y respetamos el diseño de Dios, que nosotros confiamos en quién es Dios, como veíamos el martes, ¿no? Que leíamos algunos pasajes, si sabes quién es Dios, entonces vas a decir, ok, Dios los hizo para labrar y guardar, y para estar proveyendo, para estar realmente protegiendo, para estar trabajando, para estar, ¿por qué? Porque hay un diseño, y el Señor hizo al hombre de una manera tan específica que lo hizo preparado para el trabajo rudo, por decirlo de alguna manera. Tienen más músculo que la mujer, o sea, por donde le busquen. Hasta músculo relajado también tenemos. La anatomía de los hombres es más músculo que grasa y de las mujeres es completamente diferente. ¿Por qué? Pues porque hay un diseño para la mujer desde que el Señor nos da el privilegio de crear vida dentro de nosotras, ¿no? Por eso es tan... y aparte no te puedes pelear con el diseñador, con nuestro Dios tan sabio, tan perfecto, y si nosotros creemos y sabemos que Dios es sabio, es perfecto, es soberano, es todopoderoso, ok, entonces cuando ya estamos en esa perspectiva decimos, ok, entonces creó al hombre y lo puso en Edén para labrar y guardar. 2 puntos muy importantes. ¿Cuáles son las características? Las primeras características, mujeres, examen, estrellita de baba para la que me los conteste. ¿Cuáles son los 2 rasgos de carácter con los cuales Dios creó al hombre y que son características del hombre? El trabajo y la protección. El hombre fue diseñado para proteger y para trabajar. ¿Hay sus excepciones? Sí las hay. Y en rebeldía también, ¿no? O sea, porque también hay mujeres que podrán decir, no, yo también, y sí, también, obvio, a nosotros también nos gusta trabajar y también protegemos, pero otras áreas que después vamos a ver, ¿no? Y finalmente es muy lógico, podríamos decir, ¿no? Se nos da más fácil las áreas que nos corresponden, a donde Dios nos mandó, pero cuando nos tratamos de meter en el ámbito del varón, y entonces la verdad es que es muy complicado, porque no fuimos diseñadas para eso, ¿no? Entonces, pues somos diseñadas para hacer las responsabilidades que Dios nos manda. Como el varón, cuando se sale de su responsabilidad, del diseño que Dios le ha dado, pues hay insatisfacción, hay problemas, hay una totalmente, no desmotivación, frustración es la palabra, hay una frustración porque no están haciendo para lo que Dios los diseñó. Y eso es muy importante. O sea, dentro de esta excepción de que hay algunos hombres que no son tan trabajadores y que a veces hasta son, pues son como si levantaran la veleta y hacia donde el viento sople, ¿no? O le ponen neutral y pues hasta donde nos lleve el vuelo. Por lo general hay una mujer muy trabajadora atrás. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando el hombre sabe, ese tipo de hombre sabe que hay alguien que va a resolver las broncas, me hago a un lado. Y entonces es la mujer la que empieza a remar y a remar, pero llega un momento donde la mujer se harta y se cansa. Pero también la mujer en ese camino ya lastimó mucho la hombría de su esposo y ya lo atacó, lo criticó, lo descalificó y en eso ya el hombre en rebeldía. Como dice mi esposa, muchos en rebeldía dicen, pues tú eres muy fuerte, tú eres muy chipocluda, tú todas las puedes, pues dale. Hazlo tú. Pues hazlo tú. Pues sí, pues sigue trabajando durísimo, tú traes, órale ya. Yo pongo neutral y tú sigue empujando el carro, ¿no? Y en este inter la mujer empieza a enojarse más y más y más y más. Y la mujer empieza a quejarse del hombre, más y más y más. Y mientras más se queja la mujer del hombre, el hombre más se acuesta y se rasca la panza. Porque dice, que tú eres muy fuerte, tú las puedes, pues échale. Órale, dale, tú eres muy macha, órale, saca adelante el barco.
y la mujer más se enoja. Y este es un ciclo y es un círculo que va creciendo. La mujer más se enoja, más menosprecia al hombre, el hombre más menospreciado y más, entonces el hombre más hace concha y dice, no, pues dale, yo no voy a hacer nada, enojado, en rebeldía. Entonces el hombre deja de hacer lo que le corresponde, la mujer está cargando con un peso donde empieza a decir, es que si yo no remo, él no va a sacar adelante este barco. Uh-huh. Y esta frase la he escuchado muchas veces, de muchas mujeres que dicen, si yo no saco adelante a mi familia, él no va a sacar adelante a la familia. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Golpean al hombre, el hombre se enoja, hace berrinche y deja de hacer lo que le corresponde. Y la mujer es la que agarra el timón y empieza a nadar o empieza a remar. Pero llega el momento donde la mujer se cansa, se harta, se enoja. Y por supuesto una mujer así, con un hombre así, no lo va a admirar. Y cuando la mujer pierde la admiración hacia su hombre, está en un terreno de mucho peligro. De mucho peligro. Y el hombre con una mujer que le falta el respeto está en un terreno de mucho peligro. Mucho peligro. Volviendo al punto. ¿Qué es lo correcto? Como lo vamos a estar estudiando más a detalle, porque ahorita ya es noche. Dios crea al hombre para trabajar. Y Dios crea al hombre para proteger. ¿Qué pasa si el hombre pierde esos dos propósitos? No tienes que trabajar. Ella puede sin ti. No tienes que proteger. Ella se puede proteger a sí misma porque ella es muy mujer. Entonces ella puede protegerse a sí misma. Pues bien macha, no me necesita. Y bien entrona y ella saca adelante el barco, no me necesita. Ni para proveer, ni tampoco me necesita para proteger. Entonces matas los dos partes fundamentales de un hombre, que es proveer y proteger. Pero de repente llega una jovencita o llega una persona, una mujercita y dice, es que yo necesito que me protejan. ¿Qué despierta en el hombre? Tú no me necesitas. Tú eres muy mujer, tú eres muy fuerte, tú eres muy proveedora, pero ella sí me necesita. Ella es frágil. Ella necesita protección. Ella necesita provisión. Entonces el hombre, el corazón del hombre, y se va por las tortas. Dos puntos importantes en Génesis. Dios creó al hombre para proteger y para proveer, para trabajar. Uh-huh. La mujer debe de alimentar estos dos puntos. Si tú eres mujercita soltera, cuando tengas a tu esposo que Dios te envíe, alimenta estos dos áreas de tu esposo. Es una bendición que sea un hombre trabajador. Claro, no estamos hablando de un workaholic, ¿no? De un adicto al trabajo, no estamos hablando de eso. Uh-huh. Que descuide su hogar, no estamos hablando de eso. Sí, porque podríamos caer en ese terreno, ¿no? También uh-huh. podemos analizarlo el otro jueves, ¿no? Pero pueden caer en este terreno donde entonces se desentienden de la familia, uh-huh. porque entonces se la pasan todo el tiempo en el trabajo, pero la palabra es labrar y guardar, o sea, y labrar en otra versión es cultivar y cuidar. Entonces cultivar, sí, es mucho trabajo, ¿no? Para quien cultiva, necesita cultivar, pues arar la tierra, poner la semilla, estarla cuidando, cultivar, pues sí, o sea, sí requiere esfuerzo, pero también cuidar. Entonces, ya después vamos a ver pues que en ese mismo huerto del Edén también el Señor pues trajo a su esposa, ¿no? Entonces, pues también está en el huerto del Edén, también debe de cuidar y también debe de guardar. Uh-huh. ¿No? Y vamos a dejarlo por hoy aquí. Uh-huh. Está bastante profundo e interesante este tema. Lo vamos a seguir estudiando uh-huh. Más a detalle. Por eso les digo, este es el fundamento de la familia. Este es como Dios crea, y de aquí es donde salen todos los problemas uh-huh. en el matrimonio, en la familia, y de aquí vienen todas las rupturas, y de aquí vienen todos los conflictos. ¿Por qué? Porque desconocemos el plan original de Dios.
Hombres, Dios nos creó para proteger y para trabajar. Mujeres, Dios le dijo al hombre en Primera de Pedro, en el capítulo 3, trata a tu esposa como vaso más frágil. Mujeres, pórtense como vaso frágil. Esto es un mensaje de ambos lados. El hombre debemos de tratar a nuestras esposas como vaso más frágil. Pero la mujer tiene que entender cuál es el lugar. La mujer debe de comportarse como vaso frágil. Y esto es muy importante. Hombres, tenemos que trabajar. Dios nos creó así para trabajar, para proteger. Y como dicen por ahí, ¿no? Cuando en el matrimonio hay uno preocupón, el otro descansa. Pues ¿para qué me preocupo si ya ella se preocupa? ¿No? ¿Para qué no voy a dormir si ella es la que no duerme? ¿No? Ajá. Es muy raro que en un matrimonio hayan dos preocupones. Es rarísimo. Por lo general, siempre cuando hay un preocupón, el otro dice, ella está alerta o él está alerta y no descansa. Aquí el punto es este: ¿quién lleva la carga del trabajo? No lo pueden llevar los dos. Por supuesto, los dos pueden trabajar. Eso ya lo vamos a ver más a detalle. No es pecado que la mujer trabaje, al contrario, es una bendición también. Pero la responsabilidad es del hombre. La obligación es del hombre. Dios puso al hombre para trabajar y suplir las necesidades y proteger. Y vamos a continuar con este tema el próximo jueves, porque hay mucho que hablar de estos dos puntos: trabajar y proteger. ¿Oramos? Señor, gracias porque tú nos recuerdas en tu palabra el origen, Señor. Gracias porque tú eres sabio, Señor. Tú eres todopoderoso y, Señor, tú eres justo, tú eres bueno. Tú sabes lo que es bueno para nosotros. Tú eres majestuoso, Señor, y te agradecemos porque con este versículo nos ayudas a recordar una y otra vez el propósito para el cual tú creaste a un varón, Señor, y te agradecemos por todos los varones que están presentes en esta transmisión, Señor. Sí, Señor. Por todos aquellos que están escuchando tu mensaje, Padre, te suplico que tú seas el que les dé revelación y entendimiento de tu palabra, tanto a hombres como a mujeres, Señor, a mujeres que están criando hombres, las futuras generaciones de varones, Sí, Señor. que te sirvan, Señor, que te pongan en prioridad en su mente, en su corazón, que tú seas el centro de su vida para que entonces ellos puedan andar por este camino, Señor. Dales a las mamás toda la sabiduría, a los papás toda la sabiduría que necesitan para saber criar a sus hijos en este camino, Señor, y a los matrimonios, Señor, a las esposas, a las personas solteras, a los solteros, Señor, que tú les des entendimiento de este pasaje, Señor, que ellos puedan saber que como tú creaste a los varones y que por ese simple hecho, Señor, nosotras aprendamos a observar a las que estamos casadas, a nuestros esposos, Señor, y agradezcamos porque tú lo hiciste, Señor, y porque todo lo que tú haces es bueno. Gracias, Señor, por los varones que están aquí representando cada familia, Señor, porque yo sé que tú les vas a hablar y les vas a transformar su mente y su corazón y vas a allanar su camino, vas a limpiar su camino, vas a hacer esa lámpara en sus pies que les va diciendo por dónde ir, Señor. Bendice, Señor, a cada familia que está aquí presente y a los que van a escuchar este mensaje después, Señor. Protégelos, Padre, y ayúdales a descansar esta noche. Te lo pedimos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues, querida familia, ha sido para nosotros un placer. Gracias por todos los que nos han estado escribiendo y todos los que se conectaron. Les mandamos un fuerte abrazo. También a mi cuñada Elia, que está conectada, te mandamos un fuerte abrazo. Mónica Solís, un abrazo. Ivette, un abrazote. Anaí, un abrazo, Anaí, gracias por ya orar. Está saliendo de COVID, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Ay, sí, gracias a Alma Dios. Arias, un abrazo también. Yosa García, igual, qué bueno que están conectadas. Elia Luna, un abrazote. Carmen Canales, qué bueno que estás conectada, Carmen.
Y Marisol, listos y bendiciones a todos. Un abrazo, Marisol. Qué bueno que estás conectada. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Itzel, nos dio mucho gusto verlos y verlos bien. Gracias a Dios, estamos muy contentos. Vamos a dormir con una sonrisa. Sí. Y vamos a seguir orando por ustedes. Los amamos mucho, mi querida Itzel, Juan Carlos. Nos da mucho gusto saber que están bien. Mi querido Coronel y también Maru, les mandamos muchos besos. También a mi querido Pablo y a Sandra, y a Tami, le mando unos besos enormes también. También me dio mucho gusto mi querido David Cervera, Betty, la familia Bravo, muchos besos. Y Adrianita, también mi querido Sandro, un fuerte abrazo. Fer Pedrosa, Eli, un beso enorme también. A los chavos que ya están enormes, también les mandamos muchos besos. Irma Hernández, muy buenas noches. Vanessa Ríos, un abrazote. Elizabeth Gallardo, igual un abrazote, saludos. Leticia Choreño, muy buenas noches. Gracias por esta palabra. Es un placer para nosotros y qué bueno que estás conectada. América, está padre este estudio. Sí, está muy padre, la verdad. Y la verdad, cuando estudiamos sobre el matrimonio y sobre la familia, cómo nos abre el panorama a nuestro Señor. En verdad nos enseña bastante. Así es que yo te invito a que estos estudios de los jueves que vamos a estar estudiando sobre el matrimonio y sobre la familia, pues si bien no pudimos tener como lo estábamos haciendo, gracias a Dios, es padrísimo. Vamos a regresar a eso pronto, primero Dios, a los congresos de matrimonios. Hemos tenido varios congresos de matrimonios, gracias a Dios, y ha sido tiempo increíble los congresos de matrimonios que hemos pasado en Acapulco, eran donde siempre los hemos hecho, ¿no? Hicimos uno aquí en Cuernavaca también, muy padre. Pero es padrísimo, todos los congresos de matrimonios, pasamos un tiempo increíble. Pero este es el fundamento del curso de matrimonios. Para solteros, si estás soltera, si estás soltero, esto es para ti. Aprende lo que Dios tiene para ti, aprende lo que es ser hombre, mujer, la familia, el matrimonio conforme a lo que Dios enseña. Apréndelo. Si eres casado, casada, ¿sabes qué? Esto es para ti. Entonces es muy importante que estudiemos la palabra y que veamos cuál es el rol del hombre, el rol de la mujer, la naturaleza del hombre, la naturaleza de la mujer. Y parece que ya traigo muchos cafés arriba, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero realmente esto es muy importante para todos nosotros. Así es que para nosotros es un deleite estar estudiando, porque esto que le estamos enseñando salvó nuestro matrimonio. Realmente salvó nuestro matrimonio y nos ha fortalecido mucho como familia. Y así es que yo le doy gracias a Dios por su palabra y porque su palabra es verdadera, es poderosa para salvar familias. Así es que comparte este video, comparte estos videos, invita a otras personas a que se conecten si conoces matrimonios que están teniendo problemas en su matrimonio o que andan ahí entre azul y buenas noches, o que ya están fríos y viven una manera muy monótona de llevar su matrimonio. ¿Sabes qué? Invítalos a estos estudios de los jueves que vamos a estar estudiando. Si bien ahorita vamos a la segunda parte de este versículo, después viene un lapso de precisamente del versículo, ahorita les digo. Ahorita no lo tengo aquí, pero después les digo. Pero bueno, luego les platico de lo que va a venir también, que es como una pequeña pausa de enfoque al matrimonio y a la familia, porque va a hablar de otro tema, ahí Génesis, y después regresamos al tema de la familia para que tú compartas e invites a otros matrimonios a que se sumen. Esto va a ser como un curso de matrimonios, es como un curso de matrimonios de la base y el origen del matrimonio y la familia, para que tú lo puedas compartir. Génesis 2, Génesis 3 todavía. Génesis 3 también, o sea, va a ser un buen lapso de tiempo en jueves, que vamos a estar estudiando como si fuera un curso para la familia, un curso del fundamento de la familia. Así es que están cordialmente invitados e inviten a otros matrimonios, inviten a más familias a que vean esto y se fortalezcan en la palabra de Dios, en base al propósito que Dios tiene para nosotros. Lili Luna, te mandamos un abrazo, saludos super pastores, ¡ay, qué linda! Gracias por sus
cuidados en todo este tiempo, en este duro tiempo de pandemia. Sí. Te mandamos un abrazote, mi querida Lili. Miriam Monsiváis, hola familia Roca, un abrazote te mandamos. Dice papi, que sí, lo de la Roca Kids. Ajá, acá nos emocionamos los papás junto con los niños, gracias a Dios por la Roca Kids, exacto, la iglesia de los niños es maravillosa. Ana Luisa, muy buenas noches. Lili Luna, Vic, la familia Chirinos, nuestros queridos vecinos, un abrazote hasta la casa de enfrente. Mi querido Rafita, te mando un fuerte abrazo igual a tu esposita. Pati Picasso, un abrazo, gracias por este hermoso estudio, un abrazo. Daniel Estrada, y vienen grandes consecuencias para toda la familia, exacto. Buenas o malas, dependiendo de cómo obedezamos a Dios, ¿no? Donde pongas los ojos, de aquí o allá. Exacto. Pero pues, en verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes por lo que nos escriben y pues gracias a Dios por este tiempo padrísimo que podemos pasar como amigos, como familia estudiando las Escrituras. María, sí, amén, Señor, tú guíanos en el matrimonio, así es. Sí. Anaí, un abrazo. Rafita, te mandamos muchos besos. Gracias por compartir la palabra de Dios, les bendiga mucho. Los extraño igualmente. También nosotros, Rafita, y hace mucho que no te vemos. Hace mucho que no te vemos. Y dale un beso enorme a mi querida Miriam, a mi querido Mario. También les mandamos un fuerte abrazo a toda la familia. Y dile a Mario que ya me voy a volver a aplicar. Que ya estos cachetes ya empezaron a regresar. La verdad me he portado mal, mi querido nutriólogo. Sí. La verdad sí me he portado mal, pero ya me voy a portar bien, vas a ver. Creo yo. Pero bueno, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, noches. Muy buenas noches, que Dios los bendiga y ha sido un placer estar con ustedes y primero Dios nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Cuídense mucho, coman frutas y verduras.